ecosistemas, interacciones, energía y dinámica. Módulo 3. Pista 2. Tipos de comunidades. La comunidad está conformada por agrupaciones de poblaciones de animales y vegetales que se relacionan entre sí y viven en una superficie determinada. La composición de una comunidad depende tanto de los factores abióticos y los factores conformados por los seres vivos o bióticos que lo componen. Existen dos tipos de comunidades, terrestres y acuáticas. Las características de las comunidades también poseen propiedades emergentes, las cuales son riqueza de las especies. Es el número de especies diferentes presentes en una comunidad. En las áreas tropicales es donde hay más riqueza de especies por estar cercanas al ecuador. Las comunidades con menor riqueza de especies están cerca de los polos. Composición es el conjunto de especies que conforman una comunidad. Estructura es la formación en que está arreglada una comunidad. La estructura es cuantitativa debido al número de individuos de cada especie. Esta distribución de los organismos se puede presentar de forma vertical y horizontal. Abundancia se refiere al número de individuos por especie que se encuentran en la comunidad. Abundancia relativa se refiere al número de individuos de una especie en particular respecto al total de individuos de la comunidad. Para calcular la abundancia relativa se emplea la fórmula PI igual a NI entre N, donde PI es la población de la especie y respecto al conjunto. NI es el número de individuos de la especie y N es el número total de las especies. Diversidad de especies nos indica la variedad de especies que hay en una comunidad. Esta contribuye a la productividad y de manera general a la salud del ecosistema. La diversidad no solo se refiere a la variedad de especies que forman a la comunidad, sino que se enfocan a la abundancia relativa de cada una. Esta se clasifica en tres importantes niveles. Diversidad genética, formada por el material genético que heredan los individuos de cada especie dentro de la comunidad. Los individuos de una especie se asemejan, pero no son iguales. Diversidad de especies se refiere a todas las especies que integran a la comunidad. Diversidad del ecosistema se refiere a la variedad de los hábitats localizados en las comunidades. La diversidad de especies es una respuesta a la variedad de ecosistemas. Fisonomía es la forma en cómo se observa una comunidad. Fenología es el comportamiento de la comunidad de acuerdo con las estaciones del año. Algunos ejemplos representativos pueden ser la migración de ciertas especies de aves en una época del año en particular y la caída de las hojas o el brote de frutos de las plantas en distintas épocas. Dominancia se observa cuando una especie o especies predominan en número o tienen mayor biomasa que el resto de la comunidad. Se trata de una planta o animal que abunda en una zona determinada, influyendo sobre el ambiente local y distribución de los individuos, así como en los recursos naturales. Biomasa, característica de la comunidad, es la cantidad total de materia viva en un lugar y momento determinado. Comunidad terrestre. En las comunidades terrestres se observan una estructura física que muestra los factores abióticos y bióticos de una comunidad. Por ejemplo, un bosque y una comunidad acuática. En algunas comunidades se pueden descifrar algunas formas de organización, como son la estratificación. La estratificación de la comunidad es la separación de los individuos en el espacio o en el tiempo. Cuando la organización, actividades o procesos biológicos que realizan los individuos responden al tiempo, se emplea el término fenofases, y cuando ocurre en el espacio, se emplea la palabra estrato. Se menciona que a mayor número de estratos, más diversidad es la conformación de una comunidad. Se tienen dos tipos de estratificación, vertical y horizontal. La estratificación horizontal presenta diferentes tipos de vegetación que va desde el centro hasta los límites del ecosistema, de forma circular, con variaciones por el clima y condiciones locales, luz, agua, nutrientes, etc. Estos cambios no empiezan ni terminan de forma tajante. Ambas comunidades se mezclan no pudiendo distinguirse los límites de ambas. A esto se le llama ecotono. A la variedad de especies que caracteriza a los ecotonos se les denomina borde.
La estratificación o estructura vertical es la organización de la población de plantas que dependen de su altura, midiéndose a nivel de suelo, en la superficie o en los medios acuáticos. La representa un grupo de plantas de una o más especies con una altura de crecimiento similar, siendo diferentes a otros grupos de plantas de la misma comunidad. La competencia en este tipo de estratificación desempeña una función importante por la obtención de energía luminosa, que permite que la producción primaria en la fotosíntesis sea variable, favoreciendo cierto tipo de fauna en los distintos estratos. El número de estratos presente en la estructura de la comunidad es variable y depende de las características de las poblaciones de plantas que lo conforman. En un ecosistema se puede contemplar los siguientes estratos. 1. Arbóreo, más allá de los 8 metros de altura. Está construido por plantas leñosas que tienen un tronco bien definido y se ramifica. Pertenecen a las diferentes especies de árboles. 2. Arbustivo, de 1 a 8 metros, constituido por plantas leñosas, acebo, viburnum, cornejo, peral silvestre, boj, etc. O árboles jóvenes que no presentan un tronco definido, sino se ramifica desde la base de la planta. En se localizan diversas especies de arbustos. 3. Herbáceo, 5 a 8 centímetros, construido por plantas de tallo verde, delgado y flexible. Aquí se encuentran diferentes especies de plantas herbáceas, Oasea, Cyperaceae, plantas con flores, pterodofitos. 4. Mucinal, 0 a 5 centímetros, constituido por plantas no vasculares que crecen al nivel del suelo. Un ejemplo claro es el pasto, líquenes y briófitos, musgos y hepáticas. 5. Subterráneo o hipogeo, suelo de los bosques. 6. Epifítico, vegetales que viven sobre otros vegetales. La organización cronológica se relaciona a la periodicidad de los cambios de forma cíclica que ocurren en las funciones de los organismos de la comunidad y se debe a los ritmos circadianos que corresponden a las 24 horas, a los ritmos lunares o mensuales que se llevan a cabo por acción de la atracción del Sol y de la Luna respecto a la Tierra, por ejemplo, las mareas. Por último, a los ritmos estacionales que se presenta en cada estación del año, por ejemplo, la producción de frutos, las aves que migran durante el invierno a regiones cálidas, la caída de las hojas de los árboles, el apareamiento de los animales y la hibernación de algunas especies durante el invierno, entre otras. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.